Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este canal se llama Logosomnia, mi nombre es Luis Ignacio Betancourt. Suelo hablar de filosofía, de literatura y de temas afines, de temas relacionados con las humanidades sobre todo. Hoy voy a hacer un ejercicio que no suelo hacer en este canal, pero que de todos modos no se aparta de mi propuesta, de la propuesta que he defendido o he mostrado a lo largo de los videos que he hecho. Hoy voy a seguir hablando de filosofía y de temas afines, pero voy a hacer una suerte de salto, voy a dar una suerte de salto y voy a relacionar la filosofía con un producto de la llamada cultura de masas, de la llamada industria cultural. Y no se trata solamente de un producto de la llamada industria cultural, es una película hecha para niños, se supone, aunque ya veremos que esto puede ponerse en cuestión. No diría que se trata nada más de una película para niños, sino de una película para ser vista en familia o para ser consumida en familia. Pienso relacionar esta película con la historia de la sexualidad de Michel Foucault con el primer tomo. Ya sabemos que Michel Foucault publicó 4 tomos en torno a lo que él llamó la historia de la sexualidad. Y pienso relacionar esta película con la historia de la sexualidad, con el primer tomo, porque la película tiene que ver o trata el tema de la natalidad, de la reproducción humana, de la paternidad y de la demografía. Es curioso, ¿no?, que hable de estos temas cuando se supone que se trata de una película para niños, pero ya veremos que a veces las películas para niños tratan temas sumamente serios, aunque aparezcan bajo la máscara de una caricatura, de animaciones tiernas y graciosas. En fin, decía que voy a relacionar entonces esta película con la historia de la sexualidad de Foucault porque es una película que tiene que ver con la cuestión de la natalidad. Es una película que se llama nada más y nada menos que Cigüeñas, así fue traducida al español. El título original es Storks, que significa cigüeñas en inglés. Ya sabemos que las cigüeñas han sido históricamente asociadas al tema de la reproducción. Las cigüeñas, de acuerdo con el mito que hemos heredado, son las aves encargadas, son los pájaros encargados de llevar a los bebés a sus respectivos padres, a sus respectivas familias. Se supone que cuando es hora de que una pareja se convierta en padres, piden a las cigüeñas que deje un bebé en su puerta, y así sucede, ¿no? Así es como sucede, se supone, de acuerdo con el mito. Entonces, bueno, antes de poner en relación la película Storks o Cigüeñas, que es una película animada del año, que fue estrenada en el año 2016, con la historia de la sexualidad de Michel Foucault, me corresponde resumir el argumento, hacer una suerte de síntesis de lo que ocurre a lo largo de la película, de lo que se relata a lo largo de la película. No se preocupen, a pesar de que voy a hacer un spoiler, cada vez que nos disponemos a consumir una película de este tipo, sabemos desde un principio lo que va a suceder. Así que, a mi parecer, los spoilers no tienen ninguna importancia cuando se refiere a este tipo de películas. Los spoilers no van a cambiar su experiencia a la hora de consumir esta película, que a pesar de no ser una gran película, les recomiendo que vean, porque está atravesada por una ideología sumamente interesante y a veces resulta, por tratarse de una película para niños, un tanto siniestra. Entonces me dispongo en primera instancia a resumir el argumento de esta película de la forma más sucinta que pueda. Esta película, Cigüeñas, tiene una estructura muy antigua, una estructura que hemos heredado de los mitos, sobre todo de las tragedias griegas, de los mitos griegos. Es una estructura muy clásica en el cine de Hollywood, pero que tiene unas raíces
milenarias, la estructura consiste en una situación inicial de orden o de armonía que es trastocada o que se desestabiliza a causa de la introducción de un factor de caos, a causa de la irrupción de algo que destruye todo ese orden instituido. Digamos que se trata del típico relato del paraíso perdido. En un primer momento sabemos que en el Génesis, por ejemplo, Adán y Eva viven en una situación paradisíaca, viven en un lugar donde nada les afecta, donde el orden tiene la primacía, donde no les afectan las enfermedades o la vejez, y de repente ellos, cuando deciden comer el fruto prohibido, se introduce el caos en el mundo. Y ahora se supone nuestra tarea como humanos, herederos del pecado capital, del pecado original, consiste en, de alguna forma, restablecer ese orden perdido. Llevar a cabo buenas acciones para que en el futuro podamos regresar a esa situación idónea, a ese paraíso perdido. Bueno, esta película, como digo, participa de la misma estructura que también está en los griegos. En las tragedias griegas esto sucede mucho. Pensemos en la tragedia Edipo Rey, donde en Tebas, que es el lugar donde se desarrolla la tragedia, hay una situación de equilibrio hasta que algo causa que el caos reine y que una peste acabe por afectar a toda la población que allí se encuentra. Entonces, bueno, en un primer momento, en esta película, en Cigüeñas, hay una situación idónea, hay una situación paradisíaca, en la cual las cigüeñas cumplen el rol para el cual han sido, digamos, creadas, o cumplen el rol que les ha sido asignado por naturaleza, el cual consiste en entregar a los bebés a sus padres. Ellas habitan una especie de lugar de mundo imaginario, que es una fábrica de bebés, que digo que es un mundo imaginario porque está apartado del mundo, digamos, terrestre que habitan los humanos, pero hay una conexión entre ambos mundos, o sea, están sencillamente separados por una frontera. Este mundo de las cigüeñas, por supuesto, está en el cielo, ya que se trata de un espacio aéreo, es un lugar al que las cigüeñas acceden, por supuesto, volando. Entonces, en un principio, las cigüeñas se supone que entregaban a los bebés esta fábrica que curiosamente tiene la doble naturaleza de ser al mismo tiempo una fábrica, un espacio fordista lleno de cadenas de montaje y un espacio propio de la creación biológica, un espacio donde se crean seres humanos, seres vivos. En fin, estas cigüeñas habitan esta fábrica o trabajan, mejor dicho, de alguna forma en esta fábrica, y cuando los bebés son creados, ellas se encargan de llevarlos a sus respectivos hogares, a los padres correspondientes. Para que las cigüeñas logren llevar a cabo estas tareas, los bebés, cada bebé que aparece dentro de la fábrica de bebés, viene con un localizador que tiene características al mismo tiempo técnicas y mágicas. Es una suerte de GPS mágico. Entonces, cada bebé viene con este localizador que le permite a la cigüeña a la cual este bebé se ha asignado llevarlo a encontrar el hogar y la familia que le corresponde. En una ocasión, una cigüeña que tenía como tarea llevar a un bebé empezó a sentir muchas emociones intensas por este bebé.
Pues se nos cuenta que una de las debilidades que tiene esta tarea que cumplen las cigüeñas es que implica muchos sentimientos. Es una tarea muy emocional porque consiste de alguna forma en deslastrarse de estos bebés que, al ser vistos por las cigüeñas, generan mucha ternura. En una ocasión, a una cigüeña que le correspondía llevar a uno de estos bebés se deja llevar por sus emociones y mientras pierde el control, permite que el localizador del bebé se caiga al suelo, se rompa y que por lo tanto se vuelva imposible la tarea de llevar a ese bebé a el hogar correspondiente. A partir de ese momento, digamos que se introduce el caos o el desorden en una situación de equilibrio, en una situación paradisíaca, porque por primera vez uno de estos bebés no puede ser entregado. Entonces aquí se rompe la situación idílica, aquí se acaba el paraíso perdido, pero no se acaba del todo, ¿no? Al fin y al cabo, los paraísos perdidos nunca se destruyen, nunca se entierran por completo. Siempre permanecen de una forma fantasmal, siempre permanecen arrinconados en espacios, relegados, polvorientos, escondidos. La fábrica de bebés se desmantela, pero, como digo, permanece inactiva, aunque las instalaciones siguen ahí. Junto a la fábrica de bebés se construye una empresa de envío de paquetes, una empresa que podríamos perfectamente comparar con Amazon, con Mercado Libre. De hecho, es una empresa con estas características, es una empresa de envío de paquetes que pretende de alguna forma satirizar a las empresas de envío de paquetes tales como Amazon o Mercado Libre, que son empresas transnacionales, corporativistas, con una serie de características bien delimitadas. En fin, como la entrega de bebés, como la fábrica de bebés implicaba una carga emocional que traía como consecuencia que las cigüeñas fuesen incapaces a veces de deslastrarse de los bebés y entregarlos a su familia, se decide recurrir a una nueva forma de vida, una nueva forma de trabajo que no obedece a la misma dinámica emocional que la entrega de bebés. Obviamente, entregar paquetes es una labor en la cual pueden aplicarse con mucha más facilidad los principios de eficiencia, de rendimiento propios del capitalismo. En esta empresa de envío de paquetes se pone en escena la estructura jerárquica típica de las corporaciones. Hay un CEO que cumple con todos los rasgos estereotípicos del director de una empresa capitalista, aunque no es un tecnócrata cool hippie al estilo de Bill Gates, de Steve Jobs, sino más bien es un CEO o un capitalista que conserva algunos de los rasgos propios de los corredores de bolsa, de los hombres de Wall Street, de los hombres trajeados, llenos de rasgos masculinos, que caracterizan más bien al capitalismo fordista y anterior, al capitalismo no tecnocrático, no al postcapitalismo, se diría, en el cual vivimos hoy en día. Bueno, entonces hablaba de las características de este CEO, que por cierto se llama Hunter. La elección de los nombres en esta película no es para nada arbitraria. Sabemos que Hunter, dentro de la jerga corporativista, tiene un sentido. Está, por ejemplo, la idea de los headhunters,
de quienes se encargan de reclutar a trabajadores para que desempeñen funciones dentro de determinada empresa. No deja de ser significativo que la palabra hunter esté ligada a la cuestión de la cacería, ¿no? Además, headhunter. Además, hablando de la jerga corporativista, además de hunter, hay otro personaje que será el protagonista de la película, que también tiene un nombre muy significativo o que alude a algo muy particular en lo cual debemos reparar. El protagonista es un chico llamado una cigüeña. Al fin y al cabo todos son cigüeñas, ¿no? Recordemos. El protagonista es una cigüeña llamada Junior. Junior es el empleado ejemplar, el empleado que cumple con todos los números, que está siempre, cuyo rendimiento se convierte en fuente de envidia y de admiración para sus compañeros. Junior es, como se dice en inglés, the man, el hombre, el ejemplar, el típico empleado del mes, al que siempre se coloca como ejemplo a seguir. Y decía que su nombre también es significativo porque sabemos que dentro de la jerga corporativista se habla de empleados seniors y de empleados juniors. Sabemos que los empleados seniors son aquellos que han cumplido con una cierta cantidad de experiencia, que llevan ciertos años de experiencia en determinado rubro y por lo tanto tienen derecho a optar por cargos más altos dentro de la jerarquía empresarial. Los juniors, por el contrario, son empleados que apenas comienzan, que se inician en un determinado oficio y que por lo tanto tienen toda una carrera por delante, que inician su carrera dentro de una empresa. Esta idea de junior también está asociada a la juventud, ¿no? A aquel joven empleado que quiere comerse al mundo, entre comillas, y que quiere ascender dentro de la jerarquía empresarial. Como junior ha mostrado un desempeño excelente a lo largo de su tiempo en esta empresa, que por cierto se llama cornerstore.com, esta empresa de envío de paquetes. Hunter decide convertirlo como en su sucesor. En algún momento Hunter debe a su vez ascender y ocupar un cargo aún mayor que el que ocupa, que es el de CEO. Creo que, bueno, debe ocuparse de cosas aún más importantes que trascienden, digamos, el espacio en el cual se encuentra, y por lo tanto necesita un sucesor para que se ocupe de los empleados, para que tenga una cuota de liderazgo, y por supuesto piensa en Junior, que es el empleado ejemplar. Al comienzo de la película, Hunter cita a Junior en su oficina, en su despacho, y tiene una conversación con él. Hunter muestra, como decía, los típicos rasgos del empresario un poco desalmado, siempre pendiente de las estadísticas, siempre pendiente del rendimiento, del capital humano más que de la humanidad de los empleados. Entonces, bueno, cita a Junior en su despacho y le habla de la posibilidad de que él se convierta en el próximo jefe. Junior, por supuesto, se muestra muy feliz de que Hunter haya pensado en él como su sucesor. Tiene muchísimo interés en convertirse en el próximo jefe, así que parece estar dispuesto a lo que sea con tal de conseguir ese puesto y de ascender. El problema viene cuando Hunter le impone una suerte de condición,
le dice que lo asignará como jefe, le dará un ascenso siempre y cuando Junior cumpla con una condición. Junior tiene que, para convertirse en jefe, expulsar de la empresa a una chica llamada Tulip. Una chica que no es una cigüeña, es un ser humano. Porque ella es al mismo tiempo aquel bebé que nunca pudo ser entregado. Aquel bebé cuyo localizador se rompió en pedazos, trayendo como consecuencia que nunca pudiese ser entregado a su respectiva familia. Desde ese momento, Tulip tuvo que criarse dentro de las instalaciones de la empresa. Se crió entre cigüeñas, siempre con la expectativa de convertirse en algún día en una entregadora de paquetes. Al fin y al cabo, eso es el deber ser dentro de esa comunidad en la cual ella se ha desarrollado. En fin, Tulip, por ser un ser humano y por tener determinadas características, nunca ha podido adaptarse a la dinámica de la empresa y más bien se ha convertido en una carga, en algo que ha dificultado que el rendimiento crezca, en algo que ha dificultado que los números de la empresa, que los números de entregas asciendan y las ganancias se incrementen. Digamos que, si hacemos una lectura simbólica, Tulip encarna el típico trabajador desadaptado dentro del mundo corporativo, el empleado que no encuentra lugar dentro de las dinámicas del rendimiento máximo y de la explotación laboral. Entonces Hunter le dice a Junior que siempre y cuando él se asegure de que Tulip sea expulsada de la empresa, él le asignará el rol de nuevo jefe. Sucede que Junior, a pesar de ser un empleado ejemplar, a pesar de ser una persona con una enorme energía, que también está pendiente siempre de su propio rendimiento, de autoexplotarse al máximo para convertirse en el héroe del mundo corporativo, en el héroe a los ojos de sus compañeros empleados. De todos modos, Junior tiene un lado, diríase, humano, sentimental, emocional, que no le permite llevar al máximo su potencial capitalista. A la hora que le corresponde, o a la hora de corresponderle expulsar a Tulip de la comunidad, sus sentimientos, sus emociones entran en juego y le dificultan la tarea. Además, ese mismo día, el día que él debe expulsar a Tulip, es el día del cumpleaños de Tulip. Ella cumple 18 años y por lo tanto es como el momento propio para expulsarla de allí y para que ella se valga por sí misma. Recordemos que es muy propio de la cultura anglosajona que los jóvenes a partir de los 18 años se larguen de casa de sus padres, ya sea para asistir a la universidad o para encontrar un trabajo. Pero es el momento de desarraigo de los jóvenes con respecto a sus familias, a diferencia de lo que ocurre en las culturas latinas, mediterráneas, sudamericanas, etc., ¿no? O en las cuales los jóvenes permanecen con sus padres hasta casi bien entrados en la veintena. En fin, llega el momento en que Junior debe asumir este reto si desea ser ascendido a jefe. Tiene la tarea de votar o expulsar a Tulip. Aunque, por cierto, hay que tomar en cuenta que esta expulsión no funciona como un simple exilio, como un destierro de la comunidad en la cual Tulip se encuentra. Es más bien, tiene las características de un despido. Es decir, está codificada esta idea de expulsión a partir de la jerga corporativa. Todo está atravesado
por la jerga corporativa, que se ha convertido como una suerte de neolengua colonial impuesta sobre el orden anterior en el cual o durante el cual las cigüeñas se encargaban de repartir a los bebés. Ese orden anterior es como un orden más horizontal, más matriarcal, y este orden nuevo relacionado con el corporativismo, con la entrega de paquetes, es más bien un orden patriarcal, desalmado, en el cual no se involucran los sentimientos y en el cual hay una jerarquía muy delimitada, muy fuerte y muy rígida, propia del mundo empresarial. Claro, con esto no estoy haciendo una apología barata del matriarcado en comparación con el patriarcado. No pretendo meterme en temas relacionados con el feminismo y con la antropología relacionada con el feminismo y el patriarcado, pero sí es cierto que es válido hacer esta lectura sin que nos atraviese un sesgo relacionado con juicios de valor. Entonces, decía que en el momento en que a Junior le corresponde despedir a Tulip, a la muchacha, sus emociones no le permiten llevarlo a cabo. Justo cuando está a punto de despedirla, las palabras no vienen a su boca pico. Es incapaz de articular la frase o la oración "estás despedida". Como se muestra incapaz de hacer esto, como sus sentimientos y emociones supuestamente humanos, cálidos, se le imponen a su ambición capitalista y corporativista, decide tomar una decisión que queda, digamos, a medio camino. Decide complacerse tanto a sí mismo como a Hunter. Engaña a Tulip y le dice que ella será asignada a un nuevo departamento, ya que ha cumplido los 18 años y debería encargarse de otras cuestiones. Entonces le dice a Tulip que ella debe irse a un determinado lugar, que es el lugar donde antes estaba la fábrica de bebés, el lugar desmantelado, empolvado, relegado y arrinconado donde antes estaba la fábrica de bebés, y allí debe desempeñar sus nuevas funciones. Entonces, de alguna forma, Junior no despide a Tulip, sino que la mantiene en un lugar apartado y escondido donde Hunter no pueda descubrirla. Y después de que hace eso, le asegura a Hunter que él ha despedido a Tulip, es decir, le miente también a Hunter. Y así logra conciliar sus emociones humanas con su ambición capitalista. Como bien podría sospecharse, este tipo de soluciones a medias, sobre todo cuando se trata del cine y del arte, suelen traer consecuencias problemáticas, suelen ser detonantes de un conflicto, del relato. Sucede que cuando Tulip está escondida, relegada a la fábrica desmantelada de los bebés, con la engañada, ¿no? Porque ella cree que está desempeñando una nueva función en un departamento especial. Ella comienza a actuar de una forma muy errática. Ella es una chica sumamente distraída, que parece tener personalidades múltiples. Es una persona muy lúdica, muy juguetona, que contrasta enormemente con el típico trabajador capitalista al cual se le impone la tarea de estar concentrado en su labor constantemente, sin distraerse en lo más mínimo. No, Tulip es una persona distraída, dispersa, y eso trae como consecuencia que ella comience a comportarse de una forma errática dentro de las instalaciones donde estaba la antigua fábrica de bebés.
comienza a tocar cosas, a curiosear, y eso trae como consecuencia que en algún momento ella toque algo que no debía, un botón que no debía, y esto hace que la antigua fábrica se reactive. La fábrica que había sido apagada y que había sido desmantelada, de repente se reactiva y la producción de bebés comienza de nuevo. Por supuesto, esto le trae problemas a Junior. Junior se da cuenta de que esto ha ocurrido y el mayor problema no viene solamente porque la fábrica de bebés es reactivada, sino porque un bebé es creado en la cadena de montaje de la antigua fábrica de bebés. Cuando este bebé es creado, Junior se halla ante una situación que debe resolver, porque nadie puede enterarse, sobre todo Hunter, de que, primero, de que la fábrica ha sido reactivada, la fábrica de bebés, y segundo, de que un bebé nuevo ha sido creado. Ese espacio, ese paraíso perdido había sido enterrado precisamente porque había un rechazo a lidiar con las emociones implicadas en esa labor, ¿cierto? Entonces, para evitar que Hunter se entere de lo que ha ocurrido y para evitar que Hunter le niegue a Junior el ascenso a jefe, Junior decide repartir al bebé, entregar al bebé a su respectiva familia, desmantelar nuevamente la fábrica y volver a la normalidad, recibir su ascenso, etc. ¿Pero qué ocurre? En el momento en que Tulip reactiva la fábrica, obviamente la fábrica y la cadena de montaje comienza a moverse, y Junior, en un intento desesperado por detener la maquinaria reactivada, introduce su ala entre unos engranajes para de alguna forma bloquear el andamiaje, para bloquear la puesta en marcha de la maquinaria, y sufre lo que llamaríamos en jerga corporativa o en jerga industrial un accidente laboral. Se estropea un ala, hasta el punto de que a partir de ese momento le resulta imposible volar, emprender un vuelo y tomar al bebé y llevarlo a casa de sus respectivos padres. En ese momento, Junior se vuelve completamente dependiente de la ayuda de Tulip. Resulta que Tulip, a lo largo de todos esos años, a lo largo de todos los años que ella ha pasado en la empresa, en Corner Store, criándose entre cigüeñas, ha tenido el sueño de convertirse ella en otra cigüeña más, en otra trabajadora de esta empresa capitalista. Y como ella, por ser un ser humano, no puede volar, a lo largo de mucho tiempo se ha dedicado a desarrollar una máquina voladora, una suerte de helicóptero o digamos aeronave que le permita volar y desempeñar la función de entrega de paquetes. Esta máquina recordaba mucho a una máquina que podría haber sido construida por alguien como Leonardo da Vinci. Es una máquina muy precaria, que no participa de los avances tecnológicos de cierta modernidad. Es una máquina hecha como es una máquina utópica, ¿no? Y que por lo tanto no funciona a la perfección, podría averiarse en cualquier momento. Sin embargo, es la única posibilidad que tienen de entregar al bebé. Tulip le muestra a Junior esta máquina y juntos deciden emprender el viaje desde la fábrica de bebés hasta el hogar que
que corresponde a este bebé recién creado. Por supuesto tienen el localizador, lo cual les permite rastrear el hogar al cual deben llegar y entregar el bebé. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, hay una historia que se cuenta de forma paralela. He dicho que el mundo de las cigüeñas se encuentra en un lugar, digamos, apartado e imaginario. Se encuentra separado del mundo humano por una frontera. Es la típica frontera entre el mundo mágico y el mundo terreno. La típica frontera entre el mundo de la Alicia en el País de las Maravillas y el mundo terrenal. La típica frontera que, de cualquier forma, a pesar de ser una frontera, permite el traslado de un espacio a otro, el contagio mutuo entre ambos espacios. Entonces, bueno, Tulip y Junior deciden emprender el viaje en la máquina que Tulip ha desarrollado a lo largo de todos estos años y comienza, digamos, la odisea, comienza el relato del viaje típicamente cinematográfico, el relato del viaje que viene de la odisea y que tanto ha nutrido a la literatura y al cine a lo largo de la historia de la cultura. Cuando Junior y Tulip se encuentran en medio del viaje, cuyo propósito es entregar al bebé a sus padres, a su familia, Hunter se da cuenta de lo que ellos están haciendo y decide tenderles una trampa. Logra que ellos se dirijan a una localización equivocada, logra sabotear el sistema de localización y logra interceptarlos y secuestrar al bebé y llevárselo de vuelta a la fábrica para que no sea entregado y para que no se continúe, no se perpetúe la labor de entregar bebés que ya había sido desmantelado, que ya había sido interrumpida hacía muchísimo tiempo. Luego hay un enfrentamiento entre Hunter por un lado y Tulip y Junior por otro. Hunter en ese momento se decide a destruir por completo lo que queda de la fábrica de bebés. En vez de volver a desmantelarla, en vez de volver a desactivarla, sencillamente se propone arrasarla por completo para que en un futuro ya no sea posible volver a utilizarla. De manera que este enfrentamiento ocurre en las instalaciones de la fábrica de bebés. Pero bueno, Junior, Tulip y el bebé logran detener los planes de Hunter, quien está en una suerte de máquina destructora a punto de acabar con las instalaciones de la fábrica y logran evitar que lo haga. Luego, en ese momento, en vez de limitarse a entregar el bebé que ha sido creado y en vez de retornar al trabajo típico en la corporación de entrega de paquetes, deciden reactivar por completo la fábrica de bebés, de manera que el orden sea restablecido, de manera que las cigüeñas, en vez de entregar paquetes, vuelvan a entregar bebés. Al mismo tiempo que todo esto ocurre, hay una suerte de historia paralela. Es la historia de una familia que vive, digamos, en el mundo terrestre, en el mundo de los humanos y no en el mundo imaginario de las cigüeñas. Esta familia consiste o está conformada por un padre, una madre y un niño que podría tener unos 7 años quizás. Ambos padres se encuentran sumamente ocupados por sus tareas laborales, trabajan desde casa, hacen lo que se llama home office y están constantemente frente a sus laptops, frente a sus computadoras, sentados a la mesa
de la cocina, atendiendo llamadas, enviando correos, y tienen muy poco tiempo para ocuparse de su hijo. El niño es hijo único, por lo tanto no tiene hermanos con quien jugar, y es un niño muy solitario que juega solo con sus juguetes y que nunca tiene la oportunidad de hacer actividades junto a sus padres. Hay algo curioso en esta situación disfuncional que se vive en el espacio doméstico y en el espacio típicamente familiar. La responsabilidad de que estos padres no puedan o no tengan tiempo de ocuparse de su hijo, de compartir tiempo con él, se coloca enteramente sobre los hombros de estos padres. Digamos que la retórica visual que esta película pone en marcha hace al espectador pensar que es culpa absoluta de los padres. En ningún momento se hace alusión a la enorme carga laboral que estos padres deben soportar para poder mantener a flote su hogar, para poder cumplir con todos los gastos. Digo que la responsabilidad de esta situación disfuncional se pone enteramente sobre los hombros de los padres, porque a estos padres se los representa como los típicos workaholic, es decir, los workaholic, los trabajadores, las personas adictas al trabajo. Entonces, digamos que la retórica que maneja la película nos hace responsabilizar al individuo de la situación disfuncional que vive su familia. En ningún momento esto se plantea como un problema colectivo, como un problema del sistema de producción, del sistema laboral, sino como un problema más bien doméstico, un problema que le corresponde únicamente a los padres resolver. Y digo que esto es algo muy significativo porque se libera al capitalismo de su cuota colectiva de culpa que tiene con respecto a la situación que viven las familias, con respecto a la situación disfuncional y de falta de tiempo libre que viven la familia. Falta de tiempo libre que se traduce en no solo en la falta de tiempo dedicado o que debe dedicarse a la crianza de los hijos. Es una falta de tiempo que también se traduce en una caída de la natalidad. Porque este niño que se encuentra, que es muy solitario, que es hijo único, en algún momento, para solucionar su problema de soledad, le pide a sus padres que le den un hermanito, que se reproduzcan y que le den un hermanito, alguien con quien jugar y con quien compartir y con quien pasar el tiempo libre. Por supuesto, el niño no lo plantea en esos términos, no lo dice, o sea, lo dice de forma inocente, ignorando cómo realmente se reproducen los seres humanos y cómo traen a personas al mundo. El niño se los pide de forma inocente, le dice sencillamente quiero un hermanito. El niño además ha descubierto que existe esta historia mágica de las cigüeñas encargadas de traer a los bebés a sus respectivos hogares. Les plantea esto y les dice que por favor colaboren con él y lo ayuden a que sea posible que aparezca un nuevo miembro de la familia que les permita solucionar la situación disfuncional en la cual viven. Entonces, esta película que pretende ser o que se muestra como la típica película de industria que critica al capitalismo, como la típica película capitalista que critica el capitalismo, en realidad lo encubre, lo justifica, lava sus culpas,
lo indulta porque eso no plantea el problema como una cuestión sistemática, estructural, como un problema que tiene que ver con el sistema de producción, sino como un problema enteramente o cuya culpa solo debe atribuirse a los padres, a las personas, a los trabajadores individuales, atomizados, que en el espacio doméstico se convierten en adictos al trabajo. De todos modos, a pesar de esta visión, de esta falsa crítica que pone en escena esta película, pueden vislumbrarse atisbos de crítica al sistema en el cual vivimos. Hay el hecho de que estas personas trabajen desde casa implica o hace referencia a la colonización que ha llevado el capitalismo, incluso del espacio doméstico, a la capacidad que tiene el capitalismo no solamente de crear sus propios espacios donde se lleva a cabo sus procesos de producción, sino a la capacidad que tiene el capitalismo de colonizar espacios que no son propiamente corporativos. Es cierto que el espacio doméstico es incluso etimológicamente afín a la cuestión de la economía. En griego existe la palabra, la palabra economía se deriva en parte de doikos, y doikos se refiere al hogar, a la administración en parte económica del hogar, lo cual era tarea de las mujeres. Por eso la economía en principio en su origen tiene una relación con lo femenino. En fin, a pesar de esta relación etimológica, lo cierto es que el espacio doméstico, al menos en el mundo burgués y de la modernidad, se convierte como en un espacio más bien de refugio con respecto al mundo laboral y corporativista. El relato típico del trabajo en la modernidad, del trabajo burgués y proletario, consiste en que el trabajador regresa de la fábrica o de la oficina en la noche, llega al espacio de su hogar donde se desentiende por completo. De sus tareas laborales y puede disfrutar de su familia, cenar, ver televisión y consumir entretenimiento para poder recuperar energías y al día siguiente volver a trabajar. En fin, mi propósito es básicamente apuntar a que se pone toda la responsabilidad en los padres y a que esta historia se desarrolla de forma paralela a la historia de las cigüeñas, a la historia de Junior, de Tulip y de la entrega del bebé. Esta es la familia, o sea, aquí viene la conexión. Esta es la familia que ha de recibir al bebé que Junior y Tulip deciden entregar, o cuya familia ellos deciden localizar. Así que, los deseos del niño se cumplen y eventualmente, cuando Tulip y Junior logran derrotar a Hunter, logran también entregar al bebé a esta familia. Y resuelven este problema disfuncional que se vive en este hogar. Y además, mientras el niño hace conscientes a sus padres de que necesita un hermano, de que necesita que ellos presten más tiempo a los asuntos familiares y que quiten tiempo al trabajo para ocuparse de lo doméstico, mientras todo esto ocurre, los padres van tomando conciencia de que efectivamente han dado demasiada importancia al trabajo y han descuidado sus labores como padres y sus labores domésticas, familiares. Algo a tomar en cuenta, algo muy importante también, es que en el momento en que Tulip y Junior derrotan a Hunter y evitan que él destruya la fábrica de bebés,
no solamente reactivan la fábrica de bebés, no solamente deciden volver a emprender el viaje para entregar al bebé que debían entregar, sino también toman la decisión de reactivar por completo la fábrica de bebés. En ese momento recuerdo que Tulip dice algo así como: no solamente vamos a entregar un bebé, ahorita nos corresponde reactivar la fábrica para que haya millones de bebés. Esa frase, esa intervención en el diálogo es una suerte de statement a favor del crecimiento desenfrenado de la natalidad. Por eso digo que esta película está atravesada por una ideología pronatalista, por una ideología que pretende solucionar la aparente caída de la natalidad, el problema demográfico que supuestamente vivimos hoy en día. Sabemos que en nuestros tiempos, no solamente los expertos entre comillas en demografía, sino también los grandes empresarios, los grandes tecnócratas hablan y los políticos, por supuesto, hablan de los peligros que enfrentamos frente a la caída de la natalidad. Se teme que la población envejezca progresivamente y que ya no haya quienes, por ejemplo, paguen las pensiones de los ancianos y ya no haya nueva fuerza de trabajo y ya no haya quienes se ocupen de consumir y de ocupar los nuevos roles dentro del mundo corporativo. Pero bueno, al mismo tiempo resulta siniestro o contradictorio, digamos, para no usar una palabra tan compleja como siniestro, resulta contradictorio que mientras que este discurso se vuelve muy presente en las redes sociales y en los medios de comunicación, hay una tasa de desempleo enorme, los jóvenes tienen enormes dificultades para comprarse una vivienda, para construir una familia. Los jóvenes, incluso en los países del llamado primer mundo, no tienen los suficientes medios económicos para pagarse más que una habitación, y en una habitación, por supuesto, no puede construirse una familia. Entonces, por eso digo que la película parece orquestada, no solamente desde el mundo empresarial, sino también desde el mundo del Estado. Y bueno, no es fortuito que tanto el Estado, los políticos, como los empresarios promuevan el crecimiento o el aumento de la natalidad, porque al fin y al cabo el Estado o los grandes estados son aliados de las grandes empresas, lo que llamamos hoy en día con mucha... Sé que es un término que se ha puteado al máximo y que se ha digamos, desprestigiado en algunos círculos, pero en este momento creo que corresponde utilizarlo. En el llamado neoliberalismo es cierto que los grandes estados y las grandes corporaciones han colaborado para centralizar ciertos poderes, para difundir ciertos discursos, etc. Bueno, creo que ya he hablado lo suficiente de la sinopsis, del argumento, de los hechos que se relatan en esta película en Cigüeñas. Ahora convendría, supongo, relacionar los acontecimientos de la película, las acciones que se narran en la película, con la teoría que desarrolla Michel Foucault en el primer tomo de la historia de la sexualidad, un libro que les recomiendo muchísimo que lean, es maravilloso, está escrito con una prosa preciosa, accesible. Michel Foucault suele ser un autor sin duda complejo, pero yo diría que de los libros que he leído de él, que no son todos ni mucho menos, es uno de los más accesibles. Bueno, voy a tomar con pinzas obviamente las ideas derivadas de la historia de la sexualidad. Voy a utilizar aquellas que me sean útiles a la hora de este análisis. Pero bueno, empecemos por decir empecemos por algo, por un asunto, un detalle de la película en el que vale la pena reparar y en el que vale la pena detenerse mucho.
el mito de las cigüeñas. El mito de las cigüeñas se suele tomar como, como la historia que le contamos a los niños para que no descubran lo que hay detrás de determinados asuntos de la realidad, determinados hechos de la realidad. Es como la historia que les contamos acerca de Santa Claus o de los Reyes Magos, quienes supuestamente les llevan regalos, ya sea en diciembre o en enero, que dejan regalos bajo el árbol de Navidad, y que ponen en práctica o ponen en evidencia la existencia de la magia a partir de este rito. Bueno, creo que el mito o la leyenda de las cigüeñas cumple con la misma función. Es una suerte de mentira blanca, es un relato que contamos a los niños para edulcorar la realidad un poco, para hacer que la realidad luzca más dulce de lo que en realidad es, más vivible de lo que en realidad es. De ahí que la adolescencia sea un momento muy, muy trágico, porque es la caída en cuenta de que el mundo no es tan mágico y tan sencillo como lo pretenden este montón de relatos que le contamos a los niños. En fin, bueno, como decía, este relato de las cigüeñas suele ser una forma de ocultar a los niños la manera en la cual los seres humanos se reproducen. Se supone que, o asumimos que los niños no serían capaces de entender en qué consiste el acto sexual que permite que los espermatozoides se junten con los óvulos y logren un embarazo que traiga una vida al mundo. Bueno, en este caso, a pesar de que no se deja de lado esta idea, este componente, a pesar de que no se deja de lado que el relato de las cigüeñas está ligado a la cuestión de las mentiras blancas o al intento por edulcorar la realidad para los niños, a pesar de eso, el relato de las cigüeñas viene a cumplir otra función en esta película, una función muy interesante. En realidad, voy a decir algo creo que un poco provocado, el relato de las cigüeñas se convierte como en lo que permite, en el elemento que permite separar la sexualidad de la reproducción humana. Es como, o cumple la función que en algún momento se le atribuyó a la píldora anticonceptiva. Es cierto que en ciertos momentos de la historia el acto sexual o la sexualidad había estado completamente o inevitablemente asociado o adherido a la reproducción. La sexualidad y la reproducción eran indisociables, inseparables. Pero cosas como la píldora anticonceptiva permitieron en algún momento separar una cosa de otra. Bueno, creo que las cigüeñas en este caso funcionan como algo parecido, y ya voy a decir por qué. Obviamente, el relato de las cigüeñas nos permite separar la venida de los bebés al mundo del acto sexual, ¿no? Los niños se supone que creen que las cigüeñas, que estos pájaros mágicos traen a sus hogares a los bebés, y el acto sexual, la noche sexual en la que los niños fueron concebidos, permanece oculta en las sombras, en la indecibilidad total. Bueno, en este caso, esta separación entre el acto sexual, digamos, heterosexual y heteronormal, y la reproducción humana, la diferencia que entre una cosa y otra que permite la irrupción de las cigüeñas, el relato de las cigüeñas, abre las posibilidades de
la idea de lo familiar. Ya voy a explicarme mejor. Suele culparse a la cultura de la liberación sexual en un primer momento y a la cultura de lo queer y de lo woke de haber ido en contra de la idea de familia heterosexual heredada de la burguesía que había, de la burguesía típicamente protestante, que había precedido a estos movimientos revolucionarios antes de los 60, antes de los 80, etc. Suele culparse hoy en día a la llamada cultura woke de promover una revolución destructiva contra la familia. Sin embargo, aquí, sin defender la cultura woke, pretendo ofrecer una tesis contraria a este sentido común, a esto que se ha instalado como un sentido común. A pesar de que soy muy crítico de la cultura woke y reconozco la utilidad de este término a la hora de criticar determinadas prácticas asociadas a la llamada izquierda indefinida, a pesar de que soy crítico de la cultura woke, dudo mucho o no creo que a la cultura woke se le pueda atribuir o se le pueda culpar de la caída de la natalidad. Más bien creo que eso es una estrategia que tiene el sistema de buscar un chivo expiatorio para este asunto, ¿no? De la misma manera que los padres del niño en esta película son culpados de su adicción al trabajo y por lo tanto de su falta de tiempo para dedicar a su hijo, de esa misma manera el sistema capitalista, la estructura en la cual vivimos, la estructura o el sistema de producción en el cual vivimos, ha culpado en parte a la llamada cultura woke de que las personas no quieran reproducirse, no quieran tener familias tradicionales, etc. Cuando en realidad creo que en el fondo el problema o la razón por la cual la gente ha dejado de reproducirse como antes, o la razón por la cual la natalidad ha caído tanto, se debe más a razones de orden económico y no de orden cultural, y no tienen tanto que ver con la supuesta cultura antifamiliar instalada por la cultura woke. Y esto, la presencia o la irrupción del relato de las cigüeñas en esta película, creo que funciona como un argumento a favor de la tesis que estoy defendiendo aquí. ¿Por qué? Porque, como decía, las cigüeñas, al igual que la píldora anticonceptiva, separan la familia heterosexual, la reproducción familiar heterosexual del acto sexual. Y esto permite no tanto ocultar la sexualidad a los niños, sino abrir las posibilidades de la idea de familia. Al final de la película, cuando se reactiva la fábrica de bebés y cuando millones de bebés son entregados masivamente a muchísimas familias, se nos muestran familias de diverso tipo. Se nos muestran familias, por supuesto, heterosexuales tradicionales, en las cuales hay un padre, una madre, un hijo o una hija, pero también se nos muestran familias homosexuales, se nos muestran familias de dos padres con un hijo o hija, se nos muestran familias de dos madres con familias de lesbianas con una hija o hijo, se nos muestran familias también monoparentales, es decir, familias de madres o padres solteros que crían a sus hijos solos. Entonces, por supuesto, sabemos que una pareja de lesbianas o una pareja de hombres homosexuales no pueden reproducirse por sus propios medios, tienen que recurrir a ciertas tecnologías
como la inseminación artificial, etcétera, para poder ser padres biológicos, ¿no? Pero para que esto ocurra necesitamos, obvio, que haya una separación entre la reproducción, entre la familia heteronormativa, entre la reproducción y la familia y la sexualidad, ¿cierto? Para que podamos imaginar otros tipos de familias, para que podamos imaginar familias de padres homosexuales, hace falta que hagamos esa separación cultural. ¿No? Entonces creo que las cigüeñas juegan este rol. Más bien, las cigüeñas son como un instrumento a partir del cual se nos dice que no importa que no cumplamos, no importa que una familia no cumpla con las características de una familia heterosexual tradicional, protestante, burguesa, etc. Porque debido a que hay una separación entre la sexualidad heterosexual y la reproducción en nuestro mundo contemporáneo, podemos imaginar otros tipos de familias. Y claro, esto suena como una tesis muy bonita y en realidad tiene su costado, digamos, inclusivo, que podríamos perfectamente defender, ¿no? Pero creo que no podemos limitarnos a hacer esa lectura naive. No se trata sencillamente de una defensa de nuevas formas de hacer familia, de nuevas formas más inclusivas y más diversas de hacer familia. En el fondo se trata de una estrategia por aprovechar lo que ocurre en la cultura contemporánea con el propósito de promover a toda costa la natalidad. La tesis verdadera de esta película es que no importa cuál sea tu tipo de familia, es necesario promover la natalidad, es necesario que haya millones de bebés, tal como dice Tulip, sin importar las implicaciones económicas, las implicaciones materiales que eso tenga. Porque la cuestión, a pesar de que parece criticarse al capitalista desalmado, a la corporación, a la corporación de envío de paquetes que se impone sobre el orden matriarcal que entrega bebés a sus padres sin esperar dinero a cambio, a pesar de que hay esa lectura supuestamente anticapitalista, lo cierto es que hay una apología de la natalidad, a pesar de que las condiciones económicas en las que vivimos no nos permitan sostener esa natalidad descontrolada e irresponsable. Hablemos de Foucault entonces ahora. Hablemos de Foucault a propósito de la idea o de la tesis que defiendo, según la cual las cigüeñas funcionan como una estrategia para promover la natalidad independientemente de lo que ocurra en el sistema económico, como una estrategia para convertir a la natalidad humana, a la reproducción humana, en una práctica inclusiva en la cual puedan participar todos los tipos de familia posibles, toda la diversidad que hay en el mundo de lo familiar. Foucault, en la historia de la sexualidad, lleva a cabo o propone una tesis muy contraintuitiva. Él dice que en la modernidad, realmente cuando se utilizan desde el Estado, cuando se aplican políticas de Estado, o cuando hay una serie de prácticas y tecnologías cuya función consiste en gestionar la vida, en gestionar los cuerpos, en
en distribuir los cuerpos, en controlar la demografía y la natalidad, él dice que todas estas tecnologías en realidad no están aplicadas con el único propósito de crear nueva fuerza de trabajo, ¿no? Esa sería la típica lectura simplista aplicada al sistema Fordismo. Se diría que se nos estimula a reproducirnos, se diría que al proletariado sobre todo se le estimula a que se reproduzca con el propósito de que haya suficiente o incluso un excedente de fuerza laboral para mantener la maquinaria capitalista encendida. Foucault va contra esta tesis simplista, facilona, sin desligarse por completo de la cuestión de la reproducción de la fuerza laboral. Pero esa tesis se queda un poco corta, por eso él la contradice, por eso él la considera un poco simplista. De hecho, utilizó un argumento para desmontar la idea de que la natalidad, o que del control de la natalidad, de que la apología del incremento de la natalidad tenga que ver exclusivamente con el aumento de la fuerza de trabajo. Él dice que en realidad las primeras políticas de la natalidad, los primeros controles relacionados con la sexualidad, con la reproducción, con la demografía, fueron aplicados más bien a clases medias, altas y aristocráticas. Fueron los burgueses en realidad los protagonistas de esta nueva forma de gestionar la vida, o de entender la vida, o de controlar la vida. Michel Foucault diferencia la manera en que antes, en otras épocas, las instituciones, los gobernantes y los estados se relacionaban con las poblaciones, de la manera en que los poderes comienzan a relacionarse con las poblaciones y con la demografía a partir más o menos del siglo XVII. Él habla del poder como algo, del poder, digamos, de una forma de poder un tanto más antigua, de una forma de poder que se remonta incluso a la época de los romanos, en la cual existía la figura del pater familias. El pater familias era aquel que dentro de la familia romana tenía la potestad de dar la muerte a sus hijos. De la misma manera que los estados tenían la potestad de dar la muerte. O sea, el poder era más definido, o se definía más en función de la muerte que en función de la vida. Los estados o las instituciones pretendían centralizar el poder, sujetar a todas las personas al poder a partir de una cierta amenaza de muerte, a partir de un poder jurídico que se sostenía en la capacidad de dar la muerte. Digamos que el statement político que mantenía a todos orbitando en torno al mismo poder consistía en decir que si alguien transgredía las normas, si alguien cruzaba determinadas fronteras, podía ser sencillamente condenado a muerte. Así era la manera en que se gestionaba el poder, sobre todo desde Roma, pasando por la Edad Media, etc. De manera que ese tipo de poder, que es un poder soberano, jurídico, que se sustenta en la posibilidad de dar la muerte, era un poder, digamos, negativo, que utilizaba una vía negativa, en el sentido de que no era un poder productivo, no era un poder que producía prácticas en la vida social, o que gestionaba o que creaba prácticas dentro de la vida social, o que
producía identidades a través de instituciones como la psiquiatría, como la eugenesia, la demografía. No, era un poder que más bien era un límite, ¿okay? No era un poder que tuviese un contenido en sí mismo, era un poder que imponía un límite a partir de la muerte y que a partir de esa imposición trazaba unas fronteras, delimitaba un campo de acción jurídico. En el caso de, bueno, a partir del siglo XVII, pasando por el siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX, comienza una nueva forma de poder. Y claro, cuidado, no significa que ese nuevo comienzo, esa nueva forma de poder haya acabado por completo con las formas anteriores. En la modernidad, o lo que él llama la época clásica, que comienza más o menos en el siglo XVII, se mantiene todavía, o hay resabios o restos todavía del poder soberano, del poder que se impone, del poder jurídico que se impone a partir del derecho a dar la muerte, de la posibilidad de dar la muerte a quien decida transgredir la norma o la ley. Pero bueno, decía que a partir del siglo XVII, pasando por el XVIII y especialmente en el XIX, surge una nueva forma de poder, que es lo que Michel Foucault llama un biopoder. Es una forma de poder productiva, positiva, un poder que no se define, no es un poder jurídico que se define en términos de la posibilidad de dar la muerte a quien transgreda la norma, sino es un poder más bien productivo, es un poder que produce a partir en múltiples lugares. Además, no es un poder centralista, no es un poder centralizado como el poder soberano del pater familias, como el poder tanático del pater familias. No, es un poder omnipresente, en el sentido de que está ocurriendo constantemente en diversos lugares. Es un poder que, si utilizamos los términos de Deleuze y Guattari, sería más rizomático, ¿cierto? En el sentido de que no es un poder centralizado, sino que es más difuso, está ocurriendo en diversos espacios y tiempos simultáneamente, ¿no? Este poder productivo se define tanto en términos de biopoder como en términos de anatomopoder. El anatomopoder es el poder aplicado a los cuerpos, al cuerpo humano. Y el biopoder es un poder que se encarga más bien de las poblaciones. Es un poder que se encarga de los seres humanos en un sentido más amplio y más colectivo. Pero obviamente ambos son como la cara de la misma moneda. Ambos se aplican a partir de las mismas prácticas. Bueno, en el caso de la película de la cigüeña, yo creo que lo que vemos no es realmente un poder soberano, no se pone en escena un poder soberano, un poder represivo y violento que te amenaza con la muerte en caso de que no quieras ajustarte a las normas de convivencia. No, es más bien un poder productivo, es un poder... La idea de la fábrica de bebés y de la incremento de la natalidad y de la diversificación de la idea de familia es una forma de producir nuevas formas de asumir la natalidad. La natalidad, o sea, el discurso de la natalidad construido a partir del biopoder Foucaultiano se pone en escena o se pone en práctica en esta película en la medida en que se produce como una práctica que los seres humanos libremente aceptan y asumen. Esto es algo profundamente siniestro que hay en el biopoder. En el caso del poder soberano hay una conciencia por parte de las poblaciones, de los individuos que se encuentran dominados, de que se encuentran sujetos a algo, de que hay una sujeción, de que hay una subordinación. Las personas actúan porque saben que en el caso de que no
en el caso de que transgredan las normas, en el caso de que se desvíen, podrían ser castigados. Hay una relación punitiva, potencialmente punitiva con el poder que sustenta el orden jurídico. En cambio, en el caso del biopoder, donde las identidades, ya sea desviadas o no desviadas, son producidas constantemente, donde los discursos científicos que gestionan la vida, tales como la psiquiatría, como el psicoanálisis, como los estudios aplicados a la demografía, como la eugenesia, etc., todos estos campos del saber producen las identidades y las prácticas y hacen creer a los seres humanos que son libres de elegir estas prácticas. Esta es la gran estrategia del poder moderno, del poder que se inaugura más o menos en el siglo XVII. Y este biopoder es, repito, el que se pone en escena en la película de las cigüeñas. Foucault, cuando habla de la aparición del biopoder y del anatomopoder, del poder productivo, del poder que produce identidades y prácticas y que promueve determinados movimientos poblacionales, cuando Foucault habla de este asunto, él dice que este biopoder es indisociable de la aparición del capitalismo. El capitalismo no puede funcionar mediante la represión soberana, mediante la amenaza de muerte, mediante la prohibición de determinadas prácticas. El capitalismo, como ya sabemos, puede fagocitarlo todo, puede apropiarse de absolutamente todo, hasta el punto de que algo como las familias homosexuales o las familias monoparentales que no entran dentro del típico, que no se ajustan a la típica idea de familia heterosexual, etc., son incluidas dentro del espacio de producción de la vida. Como decía, esto tiene algo bueno. Esto tiene sin duda algo que merece ser aplaudido, la posibilidad de la inclusión. Lo curioso es que esta inclusión no ocurre nada más como una cuestión, como el resultado de un activismo, sino como el resultado de las estrategias que tiene el capitalismo para gestionar la vida, para incluir toda la diversidad de lo humano en el proyecto de la natalidad. ¿Ok? El problema o el riesgo es que esta natalidad o esta forma de la natalidad se representa como algo de una forma un poco irresponsable, porque se desliga la natalidad del sistema económico, de lo que los marxistas clásicos llamarían la estructura material de una sociedad. Todo el discurso de esta película que les guste o no, podemos etiquetar como una película woke. Toda la cuestión de la natalidad en esta película está desligada de las realidades materiales y se maneja exclusivamente en el espacio de lo que los marxistas también llamarían la superestructura, es decir, en el espacio, digamos, cultural o ideológico donde ocurre la realidad humana. Para los marxistas clásicos, la superestructura es como una suerte que es como la parte cultural de la sociedad, es como una suerte de reflejo de las relaciones de producción, es decir, de las relaciones de producción que se dan en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción material. La superestructura, si se quiere, es el espacio cultural del capitalismo,
es el espacio donde realmente se mueve la cultura woke, donde se mueve la llamada izquierda indefinida. Se sabe que la izquierda indefinida, que podemos equiparar a la cultura woke, es un movimiento que no piensa a la izquierda como un proyecto del Estado, como un proyecto económico, sino como una serie de políticas culturales. La izquierda woke por algo ha sido, o por algo ha tenido tanto poder o fuerza en el sistema norteamericano, en el sistema de Estados Unidos. Por algo ha sido tan asociado al sistema, a los demócratas, que no dejan de ser personas idólatras del mercado, idólatras de la explotación capitalista sin importar las consecuencias. Por algo ha sido asociado a figuras muy propias del capitalismo, tales como, no sé, Taylor Swift, Bill Gates, etc. Por algo ha sido asociado a la ideología californiana de Silicon Valley, que no deja de ser extremadamente desalmada a la hora de evaluar los costos y los beneficios de cualquier proyecto empresarial. De manera que lo woke o la izquierda indefinida no se plantea realmente un cambio estructural en relación a las relaciones de producción, al Estado como maquinaria al servicio de lo económico, sino sencillamente se plantean cambios culturales. Es lo que también desde la derecha más rancia y más neoliberal se ha denominado marxismo cultural. Yo sé que esto es una etiqueta muy pobre y muy reduccionista, pero se vuelve efectiva a la hora de entender que esta nueva izquierda se ocupa más bien de la llamada, entre comillas, me parece un término estúpido, pero valga su uso en este momento, la batalla cultural. ¿Ok? Entonces, bueno, veo un problema en esta película, veo un peligro del cual debemos ocuparnos. Creo que es necesario reflexionar sobre todo sobre el contenido que supuestamente se produce para niños, que se produce para las familias, porque en películas como esta se promueve bajo la máscara de una supuesta lucha contra el sistema capitalista, contra la explotación de los trabajadores, una apología de un natalismo descontrolado, de un natalismo irresponsable, porque, repito, la culpa se pone sobre los hombros estrictamente de los padres. El problema no se plantea como una cuestión colectivista, social, estructural, sino algo que atañe exclusivamente a los individuos. Esto es algo típico del sistema en el cual vivimos, de un sistema atravesado por el discurso de la meritocracia, según el cual cada quien es absolutamente responsable de las desgracias, sobre todo económicas, que lo debilitan o que lo hacen caer al fondo de la sociedad, que lo relegan a los márgenes de la sociedad. Así que bueno, yo creo que, y por cierto, pienso en Mark Fisher, ¿no? En su libro El realismo capitalista, donde precisamente habla de esto, donde habla de la depresión como un problema colectivo y en relación con la estructura capitalista, con el sistema, más que con problemas individuales. Creo que hay que reflexionar sobre esto, creo que hay que reflexionar sobre este tipo de películas. Creo que la herencia que nos dejaron los estudios culturales, que implica la posibilidad de acercarnos críticamente, desde la crítica cultural, a productos de la industria cultural y de la cultura de masas, es una herencia muy valiosa que tenemos que seguir tomando en cuenta. Tenemos que seguir aplicando el discurso de la filosofía, los discursos académicos, la teoría compleja a estos productos que parecen ser simple entretenimiento, pero que en el fondo están atravesados por
por contenidos ideológicos que deben ser tomados con pinzas, que deben ser tomados con cuidado. En fin, espero que este análisis les sirva de algo. Espero que a pesar de mi desorden y de mi discurso improvisado, en algunos casos, logren extraer algo válido de todo esto, algo útil. Y pues nada, espero que nos veamos en la próxima entrega de Logosomnia. En la próxima ocasión tengo un video muy especial, un video en el que llevo trabajando muchísimo tiempo, así que bueno, nada, espero que se suscriban al canal, que me regalen un like, que me regalen algún comentario, ya sea para criticar mis postulados o ya sea para añadir alguna información. Estamos siempre abiertos a la crítica. Muchas gracias y nada, que estén muy bien.